Seguimos en Primera Plana, hoy analizando mayo del 68, 50 años después, con el corresponsal del País, Marc Basset, con la corresponsal del diario La Nación en Argentina, Luisa Corradini. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Y en un programa como el de hoy, monográfico sobre mayo del 68, hemos pensado traer el personaje de la semana a la actualidad. Ellos son los estudiantes de 2018. Desde finales de marzo, una veintena de universidades públicas han sido ocupadas y bloqueadas de manera total o parcial tras su tímida presencia en las movilizaciones del pasado otoño en contra de la reforma laboral. Los universitarios salen ahora a la calle para oponerse a la llamada Ley sobre la orientación y el éxito de los estudiantes. La reforma universitaria permite que a partir de ahora, para que se hagan una idea en Francia, las facultades escojan a sus estudiantes en función de sus aptitudes personales, como el nivel de expresión oral o el conocimiento de lenguas extranjeras. 50 años después, Marc, ni esta Francia de Macron tiene muchas diferencias con aquella Francia de Gaulle, pero me imagino que también estos estudiantes de 2018 también distan mucho de aquellos de hace 50 años de la Sorbona, ¿o no? Sí, yo creo que no tiene nada que ver, aunque en Francia, cada vez que hay una protesta, una huelga, un movimiento social, el mito del 68 aparece y está presente, porque es como el patrón oro de las protestas en Francia especialmente, ¿no? Y ahora, además, aprovechando que es el 50 aniversario, pues obviamente también se retoma este estribillo, ¿no? Pero yo creo que es muy distinto. Me dijo una cosa curiosa, es discutible, pero Alain Guesmar, que fue uno de los líderes estudiantes, bueno, él era un joven profesor en el 68, era uno de los líderes del movimiento, y él decía la diferencia entre... No se refería solo a los estudiantes, también a las protestas que hay ahora en Francia de ferroviarios y otros grupos, ¿no? Decía, la diferencia entre el 68 y las protestas de ahora es que en el 68 queríamos cambiar el statu quo. Ahora las protestas son para preservar el statu quo. Sí. No sé a los estudiantes... Sí, Luisa. Sí, totalmente, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marc. Sí. A los estudiantes de 2018... quizá no tengan ese componente de utopía se les haya arrebatado ese componente de utopía que sí que existía en el 68. Efectivamente, como decía Marc, mayo del 68 era todo es posible. Cambiemos el mundo, todo es posible y lo podemos hacer ya. Hay otra cosa que es importante destacar. En aquel momento, Francia vivía en una época de efervescencia intelectual, filosófica, en todo sentido. Es decir, había una generación de intelectuales absolutamente maravillosa en todos los sectores del conocimiento humano. Los estudiantes de mayo del 68 estaban nutridos por ese debate intelectual donde, bueno, se encontraban Debord, Deleuze, Breton, en todos los aspectos de la vida social e intelectual. En este momento lo que prima no es ni mejor ni peor, pero en este momento hay otra generación que se nutre de otras cosas. Y efectivamente las generaciones actuales piensan cómo vamos a hacer para seguir adelante. ¿Cuál es nuestro futuro? Se lo preguntan. La generación del 68 no tenía dudas sobre el futuro. Ellos se habían apoderado de su futuro y querían modelarlo a su gusto. Estos chicos en realidad quieren conservar lo que tienen y son profundamente conservadores. Hablamos de las reivindicaciones de los estudiantes, pero para irnos al punto de origen, hemos preguntado a Pablo Paredes, que era un estudiante en París del año 68 y que sitúa para nuestros oyentes y telespectadores en América Latina de cuál fue el punto de partida en la Universidad de Nanterre. Lo escuchamos. Nanterre era un campus, en cierto modo. Ahí había dormitorios, entonces había gente que vivía al mismo tiempo que estudiaban. El descontento viene de estos estudiantes que se les impide ir y visitar a sus compañeras en sus respectivos dormitorios. Estaban muy descontentos por no poder tener una cierta libertad sexual. Eso está bien claro. Entonces, eso nace como una pequeña olita que se estrella contra un muro. Esa chispa furiosa, esa olita, en Nanterre. Es decir, Marc, ese elemento, esa chispa que desencadena todo es una ola contra lo pacato, ¿no? Contra lo pacato del momento. Sí, y un movimiento que empieza con algo, es curioso, ¿no? muy práctico y pragmático, ¿no? De organización interna de la universidad, en realidad, aunque hay un trasfondo, ¿no? Sobre las costumbres sexuales de aquel momento. Pero es curioso que empiece con algo tan concreto y tan organizativo y logístico casi, y se convierte en una cosa utópica, ¿no?
A partir de ahí un momento... Sí, Luisa. No, lo que quería decir es que me causa un enorme placer escucharlo a Pablo, con quien trabajé 20 años en Radio Francia Internacional. Efectivamente, él fue un gran protagonista de mayo del 68. Puede dar detalles absolutamente fascinantes de esa época, que vivió como principal protagonista. Pour nous, il est interdit d'interdire. También la música, como esta canción de Les Anarchistes, Il est interdit, está prohibido. Marc ha escrito una columna en El País titulada Cuando Francia espera, en la que defiende que la Francia actual de Macron guarda, ciertos paralelismos con aquella del 68. Toma para el artículo un interesante punto de partida, que fue otro artículo aparecido en el diario Le Monde en marzo del 68, titulado Cuando Francia se aburre, un país en ese momento próspero, sumido en un periodo de 30 años de crecimiento, que aquí se llaman los 30 años gloriosos. 6 semanas después de publicarse el artículo, estalló mayo del 68. Esa Francia aburrida fue ese elemento que estalló por los aires, Marc. Sí, este artículo de Le Monde, publicado en marzo, me parece fascinante, ¿no? Sí, porque hace un retrato de Francia y, sin darse cuenta, el periodista constata que incluso él llega a decir, al contrario que en otros países, en Francia los estudiantes no se movilizan, son apáticos, no tienen ideales, ¿no? Todo el mundo vive en un bienestar mirando la tele, adormecidos, ¿no? Francia se aburre. Sin darse cuenta, estaba pronosticando lo que iba a pasar 2 meses después, y estaba apuntando a algo muy interesante, creo, que es que una sociedad, una revolución, una revuelta, mejor dicho, como la de mayo del 68, ocurre en una sociedad muy próspera, ¿no? En una sociedad que pueda tener problemas graves económicos, que la gente tenga problemas para llegar a final de mes, para alimentarse. Es difícil que ocurra algo como en mayo del 68, que es una expresión de una sociedad de alto bienestar, que empieza a disfrutar de un alto bienestar, tener muchos estudiantes y a poder pensar en otros sueños y utopías y aspiraciones. Luisa, sí, lo que hay que recordar probablemente para la gente que está escuchándonos es que esa Francia era la Francia del general de Gaulle y era la Francia de la posguerra, es decir, realmente era una Francia vieja, antigua, y era perfectamente legítimo que los jóvenes quisieran cambiar ese tipo de cosas. Pero lo que es sorprendente es que efectivamente en esa época los chicos se aburrían, y en este momento son la generación de los 50 años las que se aburren. Porque si lo traemos al presente, al año 2018, no sé cuál sería actualmente esa Francia que se aburre. Si lo recuerdan, en las elecciones presidenciales se hablaba mucho de esas dos Francias personificadas un poco en las figuras de los dos finalistas, de Macron y de Le Pen, la Francia urbana de Macron y esa Francia olvidada, entre comillas, de Le Pen. ¿Sería esa Francia la que ahora se está aburriendo o se está cansando? En realidad yo no creo que sea porque es una Francia olvidada. Es decir, los que quieren el cambio en esta Francia, efectivamente, es la extrema derecha, y los que se aburren son la generación del 50 y del 60, que todavía sigue teniendo los ideales de mayo del 68 y que entonces le cuesta terriblemente aceptar el statu quo del ultraliberalismo. Las cosas son así, la flexibilización es necesaria, los logros sociales hay que renunciar. Esa generación es la que quiere el cambio. Y el otro cambio, que es mucho más peligroso, por supuesto, es el de las extremas derechas, que quieren populismo, que quieren esas fantasías sociales peligrosísimas. Pero los jóvenes en general son, a mi juicio, los que se acomodan mejor de esta Francia que estamos viviendo, sobre todo ahora con Macron. Escuchemos a dos protagonistas históricos de mayo del 68 cara a cara, Daniel Cohn-Bendit y De Gaulle. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale.
Bueno, sobre todo en el caso de Cohn-Bendit, un líder estudiantil. Mar, yo no sé si se entiende mucho qué pasara de ser un líder del movimiento a casi rechazarlo como hace en la actualidad. Bueno, desde el año 2008, cuando publicó aquel Olvídense del 68, Cohn-Bendit, no sé, ¿entienden una trayectoria vital propia del siglo XX como la de Cohn-Bendit? Es muy común en líderes y líderes, ¿no? Y personas que participaron en el mayo del 68. Esta evolución de la izquierda revolucionaria a una especie de, ¿cómo podría decirse?, un centrismo. Sí. Cohn-Bendit ha apoyado a Emmanuel Macron, ¿no? Exacto. Pero a finales de los 90 esta generación llegó al poder también. Fue Joschka Fischer, que fue otro 68ista alemán destacado, que fue ministro de Exteriores. Y muchos de los verdes alemanes que luego, bueno, que entraron en el sistema casi aburguesándose, es decir, que fueron partida, ¿no? Los verdes alemanes no es ese concepto hippie que nos podemos imaginar de ellos. Sí, pero yo tampoco lo entiendo como una traición a los ideales. No. Es decir, que creo que Cohn-Bendit, bueno, sigue teniendo este espíritu libertario, no está encuadrado en ningún partido, es un hombre con una palabra muy, muy libre y creo que Macron, en cierta manera, también tiene algo del 68 y del anti-68, ¿no? Del 68 porque es un hombre que revienta el sistema de partidos antiguos y que representa esta novedad, ¿no? Sí. Respecto a un sistema que se había atascado, ¿no? En Francia hasta las elecciones del año pasado, y anti-68 obviamente porque sus políticas económicas no tienen nada que ver con las políticas más socializantes o que se propugnaban en ese momento, ¿no? Vamos a abrir ya... ¿Sí? Perdón, no, lo que quería decir es que recordemos que Macron no había nacido en mayo del 68. Sí, eso es absolutamente sorprendente. Por eso es cierto que mayo del 68 en este momento puede ser mirado con distancia histórica. Eso explica la profusión de libros y de estudios y de investigaciones que se publican cada vez más con una objetividad histórica que antes no sucedía. Ahora vamos a la contraportada del programa. En la que vamos a hablar de los eslóganes del 68. Se libraron también esas batallas en muros y en pancartas con palabras y eslóganes reivindicativos. No a la revolución con corbata. Seamos realistas, pidamos lo imposible. Leer menos, vivir más. La escuela está en la calle. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Asaltar los cielos. Queremos todo y lo queremos ahora. El poder de la palabra es brutal y yo creo que lo ha comentado antes Luisa. El inicio está ahí, en mayo del 68. Por supuesto. Yo digo que son los primeros sound bites de la historia del mundo moderno, de la sociedad moderna. Ellos habían entendido absolutamente todo eso, pero el poder era tan fascinante. Yo no hice mayo del 68, todavía era joven. Sin embargo, mi madre y mi padre vivían desesperados porque yo pinté todas las paredes de una habitación que teníamos en mi casa con todos esos eslóganes y con los dibujos de los soldados con los fusiles y las flores en los cañones. Es decir, y yo vivía en las antípodas, no vivía en Francia. O sea que la fuerza que tuvo ese mensaje fue impresionante. Lo que muchos no saben es que esos eslóganes fueron creados por un reducidísimo grupo de intelectuales en Nanterre, entre los cuales estaba Guy Debord, y que no tenía nada que ver con el movimiento obrero. En las fábricas no llegaban esos aunque quizá sea lo que haya trascendido. No tenemos tiempo para más, lo siento muchísimo. Me quedaría con ustedes hablando de mayo del 68, bueno, hasta el 60 aniversario. Muchísimas gracias, Mar Basset del País, Luisa Corradini del Diario La Nación, a todos ustedes. Hasta el próximo viernes en Primera Plana. Gracias. Je survole à midi tes 6 millions de types. Ta fille à ras-le-bol me filera des tripes. J'avale tes quartiers aux couleurs de pigeon. Intelligence blanche et grise religion.